Tiene una superioridad moral bastante castrosa. Se siente súper pequeño versus todo este mundo. Yo estoy en contra de todo lo que representa esta gente millonaria y yo voy a hacer... Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau, psicóloga infantil. Bienvenidos todos a este canal en donde analizamos psicológicamente a nuestros personajes queridos, amados de la televisión y el cine. Y en esta ocasión, amigos, como viste en el título, vamos a hablar acerca de Dan Humphrey. Yo ya hice un análisis de Gossip Girl, por si gustas ir a verlo. Y sí, él está también ahí en la miniatura, porque pues él en protagonista, ¿verdad? Pero este es un perfil de su personalidad, primero que nada. Dos, y aparte vamos a tratar de entender por qué es que sí tuvo todo el sentido del mundo que él fuera Gossip Girl. Yo soy team... Totalmente tenía sentido. Y te voy a explicar por qué psicológicamente tiene todo eso como que el super click, como para que la serie aterrizara perfecto en ese personaje, ¿sabes? Entonces eso es como lo primero. Y al final te voy a decir, yo como psicóloga, ¿qué hubiera trabajado con él en terapia? Sí, ¿ok? Porque siento que quiero empezar a dejarles más sobre eso. Quiero cuando haga estos perfiles hablarles de, pues, como qué se puede hacer, ¿no? O sea, qué áreas se pueden trabajar. Y pues si les gusta al final cómo lo aterrizo, me dicen en los comentarios, por favor, ¿ok? Si no, puedo regresar al otro estilo. En fin, ahora sí, amigos, disclaimers. Acuérdate que esto no sustituye un proceso psicoterapéutico. O sea, hay cosas que tú a lo mejor puede que digas, ay, yo como que me identifico. Pero... no eres tú, son personajes, ¿ok? Aquí también venimos a divertirnos, entretenernos y reflexionar. Solo es para eso, ¿ok? Así que sin más preámbulo, vamos a tratar de entender a este sujeto, porque la neta sí está bien conflictuado. Empecemos con sus rasgos de personalidad, amigos. ¿Cuáles son esos rasgos en Dan Humphrey que pues son más característicos, ¿no? Y que de hecho tiene que ver un poco también con sus otras conductas desviadas. Bueno, primero que nada, la verdad es que es un personaje sumamente inteligente y creativo. Desde los primeros episodios y en toda la temporada, de hecho, la primera, sobre todo, sí se marca mucho más que al parecer era muy cerebrito, ¿sí? Después ya vamos viendo el desarrollo de personaje a lo largo de toda la serie y vemos que en general después eso se ve en su talento para escribir, la creatividad se puede ver cómo pues usa toda la inspiración alrededor y hace sus libros, sus historias, sus notas, ¿verdad? Y vemos que la verdad es que es algo que se le da muy fácilmente. Entonces es un personaje muy habilidoso mentalmente y que acomoda mucho la información de alrededor. Te digo, ahí vamos a ir creando, te digo, el perfil de Gossip Girl no me voy a adelantar, eso va para el final. Y bueno, personajes así, cuando a veces pues pueden llegar a ser muy activos mentalmente y pueden llegar a sobrepensar demasiado, como creo que él es, también tienden a ser obsesivos, que es la segunda característica que yo observo en él y que por eso también, pues al final creo que la manera en que acomodó sus obsesiones fue a través de este blog y de la escritura también, pero pues sí, creo que había mucha carga mental, pues o sea, es un personaje que para mí, si me preguntas como psicóloga, se ve que sobrepiensa mucho, se ve que, o sea, todo lo racionaliza demasiado y que las cosas le tienen que hacer sentido. Bueno, eso creo que va en conjunto. Pero yéndonos a esta característica personal de obsesión, la verdad es bastante obsesivo también con sus intereses amorosos, ¿eh? Bueno, particularmente con Serena y Blair. Pero vámonos más que nada con Serena porque se ve que ella, y lo dice de hecho al final de la serie, fue como que esta inspiración y se tomó de esta obsesión que tenía por ella para poder escribir en su blog como Gossip Girl. Me encanta que voy a estar diciéndolo todo el episodio, no importa, para poder incluso como que hacerle sentido a muchas de las cosas que estaban pasando, como que la tomó ella como ejemplo. La verdad es que sí le tiraba demasiado, o sea, sí era una obsesión que le tiraba también como hasta el coraje, como si la idolatrara, pero también como que le daba coraje, ¿no? Por todo lo que ella representaba, porque esa es otra de sus obsesiones que vamos a analizar más adelante. Pues el tema del estatus, el tema del dinero, el tema de cómo se manejan las clases sociales, es otra cosa que siento que le cuesta mucho trabajo soltar y que de hecho si tú ves muchos de sus diálogos a lo largo de la serie, es como si siempre regresa a ese punto y culpa a eso de todo lo malo que pueda suceder en el mundo o incluso a él. Entonces te digo, esta característica obsesiva es justo eso, como que ciclarte en ciertos pensamientos o ciertas percepciones o creencias que tienes y sobrepensar y como que de pronto pum, pum, no poder soltarlas, ¿no? Y eso es algo que le pasa muchísimo a Dan. Otra característica muy importante y que esa también definitivamente iba en el blog es su sarcasmo. O sea, es la verdad súper sarcástico, pero tirándole agresivo un poquito con eso. O sea, para él es la manera en la que medio se defiende. Y yo creo que todos los personajes en Gossip Girl tienden a ser muy sarcásticos, pero no sé, siento que en él es mucho más marcado
porque, no sé, como que trata de verle la ironía a las cosas, o sea, en vez de ser frontal, porque le cuesta mucho trabajo ser frontal, sobre todo las primeras temporadas, pues usa el sarcasmo para como de repente dar su opinión. Por ejemplo, al revés que Blair es un personaje que se ve como, aunque puede ser sarcástica, la mayor parte del tiempo dice las cosas sin filtro, bastante agresivas también, y puede ser muy cruel, pero le vale, ¿no? Y el sarcasmo es una manera como de jijiji, jajaja, te lo estoy diciendo medio pasivo-agresivo, pero pues al final lo saco. Y esa es la cuestión con Dan, que aparte de sarcástico, o sea, eso lo usa, que de hecho eso también es un mecanismo de defensa, ahorita me estoy dando cuenta. Bueno, ahorita lo retomamos, pero esto también lo usa porque la otra característica es que de principio es una persona más introvertida. Sí, o sea, es como que tiende más a ir hacia adentro. Ahora, eso no es malo. Mucha gente a veces piensa que ser introvertido es algo negativo, entre comillas, pero la verdad no, simplemente es una manera en la que de repente la gente puede llegar a, pues, definir cómo interactúa con el ambiente. Vas más hacia afuera, te gusta ser el centro de atención, la energía hacia allá, ¿no? La obtienes, eso, desde lo exterior y exponerte, o es más desde adentro, más introspectivo probablemente, más, pues no sé, como que reservado, la energía hacia adentro, no les gusta tanto ser expuestos o el centro de atención, y pues es una característica de personalidad. Pero el tema con él es que eso pues como que no lo llevó muy bien, que digamos, ahorita vamos a hablar de ese tema. Y por último, pero no menos importante, es la característica de idealista. Es una persona muy idealista y sensible. Ahora te voy a desglosar esos dos, ¿ok? Miren, él, yo siento que tiene este sentido de valores y la ética y la moral como muy elevada. O sea, las expectativas que tiene respecto a todos y a sí mismo están por acá. Ahorita vamos a hablar de cómo eso, pues al final también termina siendo un poco hipócrita, pero no te me adelantes. Pero genuinamente sí le veo a lo largo de la serie una necesidad de querer orbitar hacia eso, porque sí lo valora, es algo que valora mucho. Los ideales que tiene son estándares para él de cómo debe vivir su vida, mucho también orientado por su padre, porque su padre pues básicamente les enseñó a ser unos puritanos, ¿ok? Si pudiera yo analizar a Rufus Humphrey, el papá de Dan, no manches, o sea, neta que el señor hizo muchas cosas que es como, no hagas eso, no hagas eso. Y una de las cosas que hacía era tener expectativas morales de adolescentes bastante elevadas que incluso adultos difícilmente pueden cumplir a veces, ¿sabes? Entonces, papá siendo súper idealista le transmite esto a su hijo, pues Dan, y luego él viviendo en este ambiente tan contrastante en donde, pues no, estos ideales de repente medio fantasiosos y poco realistas están complicados y mucha gente no los lleva. Entonces, basándose en eso, él crea esta como personalidad como de, no, sí, o sea, yo estoy en contra de todo lo que representa esta gente millonaria y yo voy a ser diferente y yo me quiero diferenciar porque yo soy buena persona. Entonces, creo que sí los cree y es una característica en su personalidad el buscar seguir los ideales y valores que él considera que son bondadosos o moralmente adecuados, ¿verdad? Y al mismo tiempo meto aquí la sensibilidad, porque sí creo que es muy hipersensible a ese tema, tanto que no le combina bien con las inseguridades que tiene, que ese es el segundo punto ahorita que vamos a analizar, después de que termine con los rasgos. Es tan sensible, y claro, como buen artista, escritor, apasionado, que de pronto creo que esa sensibilidad y pasión la mezcló demasiado con esos ideales, como que debe seguir esos ideales y tiene que ir en contra de esta gente. Y, ay, no, toda esta gente son moralmente, ¿sabes? Entonces siento que eso no le hizo un muy buen combo porque aparte le combina con su obsesión, muy obsesivo, y como que ahí se ancló, se estancó un poquito en eso. Entonces siento que esos rasgos de personalidad son los básicos en Dan Humphrey. Ahora vamos a hablar acerca de sus inseguridades, que aquí es donde nos vamos a detener más. Y al final ya te digo que trabajaría con él en terapia. Ahora sí, amigos, vámonos con sus inseguridades. La primera y la más importante es, tiene un sentimiento de inferioridad súper, súper marcado. O sea, básicamente temas de autoestima súper cañones, ¿ok? No le veo como un autoconcepto muy claro. De hecho, si tú te vas a ver los primeros episodios, él habla bastante mal de sí mismo. O sea, el diálogo que tiene sobre sí mismo y hacia sí mismo es muy negativo e incluso agresivo. Hay ocasiones en donde él dice, oh, claro, sí, yo soy un nobody, o sea, un don nadie, o soy invisible. También lo escuché decir eso varias veces. Eso ya luego lo va diciendo menos conforme se va metiendo más en el mundillo que él quería meterse y agarra estatus. Pero sobre todo las primeras temporadas, amigos, es como si yo soy el invisible, y cuando la gente de pronto sí lo trata así, porque pues puede que no lo ubican y le hablan, y tú quién eres, y él así como, ok, bueno, sí, claro, ¿verdad? Nadie me nota porque soy un tal por cual. Entonces,
La verdad es que él mismo se pone en esa posición porque este concepto que tiene de sí mismo es muy inferior. Hay un complejo de inferioridad, perdón, muy marcado. Entonces creo que por eso también él se engancha con este tema de buscar introducirse y pertenecer a este mundo, porque creo que se ha creado en su mente la idea de que si fuera parte de o validado por estos que lo rechazan o incluso hasta lo ignoran, entonces eso le daría valor, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que pasa en su mente. Es como, primero que nada, es qué onda con el concepto que tiene sobre sí mismo, si realmente se conoce a profundidad y sobre todo, cómo se valora, ¿no? En pocas palabras, el autoestima, amigos. Así que él anda por los suelos con este tema. Se siente súper pequeño versus todo este mundo. Y eso me lleva a su segunda inseguridad, que es básicamente lo que acabo de explicar, que es esta búsqueda de aceptación que tiene sobre este universo de la gente rica y súper millonaria de su escuela. Pareciera que es una necesidad muy obsesiva, regresando a esa parte, para validarse. O sea, como que yo siento que él quiere resolver ese complejo de inferioridad buscando pertenecer a ese grupo, ¿sí? O sea, como que él es algo que anhela tanto y desea tanto, y lo dicen en varias ocasiones, sobre todo ya eso sí, al final de las temporadas, tal vez en la 4, 5, 6 y más en la 6, como tú siempre quisiste pertenecer, por supuesto que tú quieres ser parte de este estatus, por supuesto que quieres estar aquí, y él como que al principio dice que no, pero ya más al final pues sí lo acepta, ¿no? Que sí es algo que pues al final del día ahí estaba como gusanito, pero él no lo quería admitir. Entonces, esta inseguridad que tiene de validarse a través de pertenecer está muy cañona, amigos. Está muy cañona. Y eso yo siento que es algo que nos puede pasar a muchos. Ahora, no te lo quiero también satanizar. Es muy común, natural incluso en el ser humano, buscar pertenecer. De hecho, hablé de eso en el episodio en donde analizo And With An E de este miércoles. Así que puedes ir a verlo. Lo subí hace unos días. Pero hay una parte que es muy natural en el ser humano, una necesidad, y la otra a veces que ya no está tan cool es la obsesión de solo así es la única manera en la que valgo algo en este mundo. Cuando es el único camino, es la cosa que, o sea, ahí cuando ya se vuelve esa obsesión, es cuando nos estamos perdiendo de la vida, de vivir otras cosas y otras experiencias que también enriquecen mucho nuestra travesía en esta vida, ¿verdad? Entonces, he ahí la diferencia, ¿ok? Y eso es lo que le pasaba a Dan. Y bueno, ¿por qué si era tanta su necesidad y su obsesión? No fue simplemente más frontal y no fue simplemente a decir yo quiero pertenecer, y como Jenny, su hermana, hizo otras cosas y tomó otros caminos para poder entrar en este círculo social. Por estas dos cosas que te voy a explicar. La primera, tiene una superioridad moral bastante castrosa, amigos, bastante castrosa. O sea, eso quiere decir que él se siente superior moralmente que los demás, y eso es algo a lo que se aferra tan cañón, a esos valores e ideales que Rufus, su papá, le puso para poder sentirse suficiente frente a los demás. Entonces aquí hay una disonancia, porque una parte de él le dice que esto no va de acuerdo a sus valores, otra parte de él está obsesionada y quiere pertenecer, pero no está de acuerdo a las creencias y reglas familiares que me impusieron. Entonces ahí es donde se estanca. Y ahí es donde ya no puede. Entonces usa la superioridad moral para trabajar su complejo de inferioridad, ¿ok? O sea, para compensar, como me siento tan pequeño, pero entonces me aferro a estos valores y me agarro de ahí para decir, y en esto soy mejor que ustedes. Y como soy mejor que ustedes, no los necesito. Y esa es la segunda cosa que se le combina aquí, que entonces finge que no le importa porque él cree que él es superior moralmente. Entonces por eso es que no puede ser frontal y aceptar abiertamente que sí quiere perseguir este sueño de pertenecer a la élite. O sea, no puede porque aquí le choca, ¿sabes? O sea, le crea como que ¿qué onda? No, o sea, un desbalance. O sea, yo no, ¿cómo puede ser que me han dicho que tengo que ser esto es lo único que sí me queda claro, y que sí, yo creo en esos ideales, pero al mismo tiempo quiero pertenecer a este grupo de... Entonces siento que él trae un coraje, una ira interna bien cañona, amigos, bien cañona. Y eso se le suma con el miedo al rechazo, que eso, mira, ya es la cereza en el pastel. Él le tiene mucho miedo al rechazo, amigos. Demasiado. ¿Cómo me doy cuenta que le tiene tanto miedo al rechazo? Pues porque por eso se ocultó tras la cara de Gossip Girl, ¿sabes? O sea, en vez de a lo mejor enfrentarse y abiertamente frente a su padre decirle, esto es lo que yo quiero y yo deseo, y se dio cuenta cómo su papá trataba a Jenny cuando trataba de buscar pertenecer.
Él no estaba dispuesto a ese rechazo de su figura más importante, ¿sí? Y sobre todo también en consecuencia de todos los demás, porque veía cómo es difícil y cómo tratan o maltratan a las personas que intentan ingresar. Entonces, él sí le tiene bastante como pánico, terror a esa parte, y por eso se oculta. Y por eso también miente frente a los demás. Se esconde detrás de esta superioridad moral y dice que no le interesa. Hay varias escenas, amigos, en donde, ay, sí, al cabo que ni me importa, al cabo que qué horror, me quiero alejar de ustedes. Es lo más como que grotesco que he visto en mi vida este ambiente. Cuando va a la universidad, lo vemos que se aleja bastante, se va a vivir a Brooklyn. O sea, según él, le vale. Pero todo eso es mentira. Y la manera en la que él pudo acomodar y organizar el vivir ese sueño, el acomodar esa disonancia, ¿sí? El acomodar esto es algo que deseo y que me va a validar porque veo que ahí está la élite y todo el mundo los idolatra y wow, pero al mismo tiempo estuvo en contra de mis valores y tan tímido que es, ¿no? Entonces, ¿cómo le hizo? Para no sentir rechazo y no sentir ninguna consecuencia negativa, pues se oculta bajo el alter ego de Gossip Girl. Es la manera más fácil de vivir ambos mundos, tener un alter ego. ¡Ah! Para aterrizar bien el punto. El blog de Gossip Girl le daba el anonimato que le protegía de ese miedo que tenía al rechazo. Al mismo tiempo, le daba una sensación de pertenecer a esa élite porque todo mundo posicionaba a Gossip Girl en un lugar wow, intocable y quien tenía toda la información y el poder sin estar expuesto ni vivir las consecuencias ni de su padre ni de nadie. Le daba la fantasía de ser importante sin tener que admitirlo con nadie porque acuérdate, su superioridad moral, ¿cómo le iba a admitir que quería formar parte? Y además sacaba esos pensamientos oscuros que sí sentía al mismo tiempo acerca de este universo. Había una repulsión respecto a los valores de esta élite, de cómo de repente se mentían y hacían tanta conspiración. O sea, podía hacerlo, pero desde de nuevo esta oscuridad y desde nuevo este anonimato que le permitía explorar por completo tanto la obsesión y el amor como el odio a este grupo social. Y todo esto, amigos, sin tener que enfrentar consecuencias, que eso es lo más importante y lo que más le atraía a Dan. O sea, Dan, yo creo que si te lo puedo acomodar ya también aquí, tenía muchísima inmadurez emocional y un tema de autoestima bastante marcado para poder, o sea, para tú tener que ocultar a tal manera todo este deseo profundo, toda esta fantasía, pues no estás viviendo al 100% tu vida, no puedes ser auténtico, ¿no? No puedes decir, ok, libremente puedo expresarme. ¿Qué digo? Yo sé, el tema de la libertad, ¿quién puede ser libre al 100%? ¿Verdad? Siempre tenemos que regularnos, pero a lo que voy es, era una represión cañona que lo hizo de plano tener que fragmentarse. Bueno, fragmentar también, qué intenso, ¿no? Pero sí, fragmentar un poco su personalidad para poder vivir y al mismo tiempo, bien cómodamente, lastima un montón, aunque se haya puesto él, porque me choca que eso es lo que luego dice, ay, pero yo también hablé de mí. Pues sí, pero, o sea, si tú te pones a ver toda la serie, no tanto. Casi nunca se tiró. Pero pues, o sea, podía hacer daño y hacer un relajo y no experimentar ningún tipo de consecuencia. O sea, la verdad es que sí hay mucha inmadurez emocional y sí hay un tema difícil de trabajar en terapia, amigos, aquí, ¿eh? O sea, está cañón, pero bueno, no es imposible. Así que ahora sí, ya que te dije por qué hace todo el sentido del mundo que él haya sido Gossip Girl, además de que, hello, escritor, hello... O sea, era perfecto. Vamos a ver qué es lo que trabajaría yo con él en terapia. Pero antes de decirlo, acuérdate que esto no sustituye un proceso psicoterapéutico. Te lo tengo que volver a recalcar aquí y que solo lo estamos haciendo por entretenernos y para medio intenciarnos con la psicología de los personajes. Pero realmente trabajar con un paciente así en terapia no necesariamente se ve así. Voy a hacer una lluvia de ideas básicas de temas que se me harían interesantes abordar con él si fuera mi paciente. Y sobre todo si fueran sus motivos de consulta. Si él realmente quisiera modificarlo, ¿verdad? Ahí te va. El primer punto, yo totalmente indagaría en qué onda con su autoconcepto. Yo creo que es de las primeras cosas que me encantaría saber si tuviera Dan enfrente. O sea, como que, ¿qué piensas de ti? ¿Cuáles crees que son tus defectos, tus virtudes? Típicamente dicho, ¿no? Pero pues a los pacientes igual les podemos decir de otra manera, ¿no? Como explorar estas partes como luminosas en que él puede percibir, pero también las oscuras. Y es bien importante porque de entrada, saber realmente el cómo se habla o cómo se percibe, pero ya en un espacio íntimo, se me haría súper, súper interesante en un paciente así, como a lo mejor decir, a ver, dilo en voz alta, ¿no? Sobre todo tú que tanto lo escribes o desde el anonimato estás como que percibiéndote y percibiendo a los demás. ¿Cuál es esta mirada y percepción y creencia que tienes sobre ti mismo? Así que esos son puntos sí o sí, sobre todo porque es un tema de autoestima, ya se los dije. Número 2, trabajar mucho el tema de qué es lo que está buscando y qué es lo que anhela
al obtener este estatus social y al pertenecer. A mí me encantaría saber más a profundidad si sí va por ahí como yo te lo dije o si tal vez hay otras cosas que le parecen funcionales de pertenecer a ese estatus. Y sobre todo, pues moralmente, ¿qué onda? ¿Por qué lo percibe tan negativo, sabes? O sea, porque realmente no necesariamente tiene que ser malo buscar pertenecer a cierta élite. Más bien el para qué estaría interesante, ¿no? O sea, como que... ¿y por qué es que lo percibe así de negativo, no? Y tal vez evaluar y explorar juntos, ¿realmente todo es tan negativo como tú lo ves? ¿O no? O sí, I don't know. Pero si sí logramos llegar al fondo y a la raíz de por qué quiere pertenecer, tal vez incluso trabajar una aceptación de sí mismo y de que está bien desear ciertas cosas siempre y cuando no hagamos daño a nosotros mismos y a los demás. Es algo bien importante que se tendría que trabajar con Dan Humphrey, el tema de la aceptación y que integre bien este deseo. Pero pareciera que como es este, te digo, pleito interno, tal vez diseccionarlo un poco estaría interesante en terapia. Otro punto que me encantaría que exploráramos es que él hiciera consciente para qué le está funcionando justo Gossip Girl. O sea, eso se me haría tan interesante como que hiciéramos esta lista de, pues al final, qué función cumple, ¿no? Y pues igual, como pues, los pros y contras y cuáles son las consecuencias, ¿no? Y que realmente se cuestione si vale la pena para él las consecuencias que se viven o si hay a lo mejor alguna otra alternativa de buscar eso que tanto anhela, ¿no? Con Gossip Girl. O sea, ¿qué le otorga? ¿Cuál es la función de estos comportamientos? Y evaluar estas consecuencias sería súper interesante. Si Gossip Girl y el blog realmente va alineado a los valores y cómo quiere vivir su vida, también se me haría súper interesante preguntárselo y explorarlo en terapia. Y te digo, sobre todo, en caso de que él dijera, sí, la neta es que esto no vale la pena y lo quiero modificar, que se ve en la serie que hay momentos en donde como que pues sí se conflictúa y por eso deja el blog un tiempo, después regresa. Si yo lo hubiera agarrado en ese momento, le hubiera dicho, a ver, o sea, ¿qué fue lo que no te gustó? ¿Cuáles son entonces las maneras que puedes tú obtener eso que obtenías de Gossip Girl, identificarlo y que pues realmente sí valga la pena, ¿no? Que valga la pena para ti y que esté alineado a lo que tú crees que está bien para tu vida, ¿no? Y que sea más satisfactorio. Y bueno, esto ya nada más es el extra porque no sé si fuera su motivo de consulta de Dan Humphrey, pero si él quisiera, aunque no lo exploré tanto aquí, pues la verdad la manera en la que se vincula está muy interesante. O sea, cómo se vincula tanto con Serena como con Blair. Son sus dos obsesiones mayores. No solo porque en el blog de Gossip Girl pues se notaba que eran las protagonistas, sino porque sí se enamoró de ambas. Y pues yo al ver ya toda la serie y ver cómo se llevó con todas sus parejas, con ellas fue con las que más se obsesionó y le costó mucho trabajo relacionarse, ¿no? Y sobre todo por eso, porque dentro de la relación salía el recurso de superioridad moral para defenderse y no sabía cómo resolver los conflictos con ellas, pero al mismo tiempo estaba obsesivo y no las podía soltar. Entonces, definitivamente me encantaría explorar eso con él. Porque al final creo que si trabajáramos el tema de las obsesiones, también estaría interesante saber de dónde viene esta manera de vincularse obsesivamente, ¿sabes? O sea, siento que como que la parte romántica va muy de la mano con lo del blog. Y si como que lo exploráramos en conjunto y lo trabajáramos y viéramos diferentes maneras en que te puedes relacionar y vincular emocionalmente sin lastimar así y sin obsesionarte, tal vez la vida de Dan Humphrey hubiera mejorado bastante. Y hasta aquí el análisis de Dan Humphrey y cómo lo trabajaríamos. Oye, ¿te gustó? Dime por favor en los comentarios, necesito saberlo, necesito que me digas qué te pareció, si te gusta este estilo de al final hacer así como que medio el análisis de qué trabajaríamos en terapia, cómo, por dónde le daríamos. O sea, yo no sé si te interesa o no, pero sí, me va a encantar que me lo digas en los comentarios. Eso por un lado. Y segundo, amigo, amiga, te quiero decir que me ayudarías muchísimo si me regalas un like, compartes y te suscribes a este canal porque eso me va a ayudar demasiado. Y ahora, ya te lo anuncié. Se me hace que en el video de ayer, o antier, no sé qué día fue, pero regresa el Chisme Time. ¿Quién se acuerda del Chisme Time? Esto solamente es para los más reales e intensos de esta comunidad que se quedan hasta el final y que son los campeones, porque no pueden evitar quedarse hasta el último segundo. Así que déjame tu emoji de trofeo si tú eres parte de estos intensos de esta comunidad. Y en el Chisme Time ya nada más te digo, pues algún datillo curioso o chisme de mí, o de la vida, o de la serie, o de lo que sea. Es nada más tiempo extrita en donde vamos a... Entonces te cuento que esta idea de tal vez hacer una mímica de qué trabajaría en consulta con los personajes se me ocurrió mientras me estaba bañando, ¿ok? La regadera es el mejor lugar para la creatividad, amigos. No, en serio, sí. Ya lo había medio pensado porque no sé si tú habías notado que en otros videos como que de repente meto eso, ¿no? O sea, como que a veces platico, no sé, estoy hablando de sus mecanismos de defensa, y de repente digo, bueno, en consulta se trabaja así, 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 o si a ti te pasa, pues puede trabajarse de esta y esta y
esta manera. Siento que eso ya lo hacía esporádicamente, pero ahorita dije, ¿por qué no nada más lo hago al final? O sea, estaría cool como explicar como que cuáles son estas áreas en las que veo que pues batalla en nuestro personaje y pues si estuviera en terapia, ¿qué le diríamos, no? Digo, obviamente es algo súper básico, no se hace así un plan de tratamiento, amigos, no es un plan de tratamiento, para nada, es nada más una lluvia de ideas, de temas que a mí me gustaría explorar si lo tuviera enfrente a nuestro personaje. Entonces, no sé, como que estoy tratando de buscar estas maneras de diversificar un poco, pero no solamente por el propio canal, sino porque a veces también pues yo misma como que no me quiero ciclar, porque yo también como que me canso de repente y me gusta que las cosas sean diferentes y no me gusta aburrirme con las cosas. Entonces yo por eso no me veo haciendo siempre exactamente lo mismo. O sea, las reacciones yo creo que, mira, las voy a hacer el tiempo que el público quiera, ¿no? Pero no quiero nada más hacer eso. Tengo tantas ganas de hacer tantas cosas. Entonces, no sé, por ejemplo, otra cosa que quiero hacer es que tengo muchas ganas de hacer en vivos más seguido, para que me envíen sus preguntas, para interactuar un poquito más. En fin, hay varias cosas que te pudiera chismear, pero este fue el chisme time de este video. Espero que te haya gustado. Ya nada más para cerrar, porque no quiero irme sin dejarte reflexión. Cuídate mucho, quiérete mucho. Si sientes que necesitas ayuda psicológica, ay, yo así, ¿no? Por favor, pide ayuda. No, pero no solo es eso, es como un... De verdad, o sea, por ejemplo, tú ves casos como el de Dan Humphrey y era súper totalmente trabajable, ¿eh? O sea, después se tergiversó y se hizo un poquito antisocial su comportamiento, pero la verdad era totalmente trabajable. Y creo que muchas cosas a veces son muy trabajables en psicoterapia, pero pues las dejamos pasar porque pues justo, ¿no? No estamos experimentando tantas consecuencias. Ay, pues nada más le afectan a otros, pero no me afectan a mí. Y pues la verdad, lo que yo te quiero dejar aquí de reflexión es no esperes a llegar a un punto en el cual se te va a desmoronar el universo, ¿verdad? Si puedes ir mejorando algo y tienes la posibilidad de hacerlo en un espacio psicoterapéutico, adelante. Si no, cuando puedas también, ¿verdad? Ya sabes que te lo digo porque te quiero mucho y te quiero ver en la cima. Adiós.